Saludos. En esta ocasión nos reunimos aquí. Mi compañero Guillermo Santos también se encuentra y vamos a hablar sobre el análisis detallado de impacto de cambios a sistemas. Esto debe incluir cambios en código, también cambios en tablas asociadas y las informaciones que pueden afectar a otros sistemas o módulos relacionados. Aquí encontraremos 12 casos en los cuales tendremos que aplicar eso que le estaba mencionando anteriormente. Entonces vamos a comenzar con el caso número 1. Guillermo, cuéntame. Sí, este es el primer caso. En este se debe incluir un sistema de cobros, un orden de cobros, que se genere cuando un cliente autoriza el envío a un cobrador. Además, que se le asigne al cobrador de manera automática y que con esto, hasta que se descargue en caja, cuando llegue el dinero al cajero. Aquí tenemos las pantallas. Tenemos primero el de seleccionar el cliente. Se hace buscando. Aquí está el número del pedido el cual se irá a cobrar. Aquí se presentan los cobros que se han realizado sobre dicho pedido, el subtotal de todos los productos y el total. Ya aquí es la ventana, esta es la ventana de cobros, para realizar cobros. Esta es la ventana de visualización. Aquí se muestra primero el cliente, cuál se le está realizando, cuál se realiza el cobro, los productos del pedido, los cobros que se ha realizado el pedido y los cálculos. Aquí se tiene la opción de imprimir, que es para la impresión del reporte. Aquí primero tenemos el primer reporte, que es la factura del cobro, que es lo que se imprime luego de que se confirme el cobro en caja. También podemos ver el reporte del pedido, que incluye también la dirección, el cliente, también los productos, la cantidad, el precio, el total. También tiene el cobro, la fecha y el monto pagado en ese cobro. Aquí tenemos una lista de los tres proceduras que se han creado o cambiado. El primero es uno que se creó, que es para conseguir los cobros de los pedidos, que se llama Get Cobro by Pedidos. El parámetro que tiene es el código del pedido del cual se están buscando los cobros. También está el de crear la factura de cobro, donde se tiene el código de cliente y el código de pedido. Eso es para crear la instancia del pedido. Luego, lo que es el monto pagado y los demás cálculos se realizan después de que el cobrador llegue a caja. También esa procedura es donde se agrega el cobrador que va a realizar. También está Get Pedido by Clientes, que es para conseguir el pedido y la condición del pedido, el estado, por ejemplo, si ya ha sido pagado completamente, si está medio pago. Bien. Aquí está las variables condicionales. La primera variable es el monto cobrado, que funciona como condicional a la hora de realizar cambios de estado en el pedido. Esto lo realiza mediante un trigger, que al momento de haberse actualizado un cobro, se calculan todos los cobros que se hayan realizado sobre el mismo pedido del cual es el cobro, y si ya se ha pagado el total del monto del pedido, este cambia cobrado. Tenemos la base de datos. Las tablas en verde son las tablas que utiliza, pero no tienen ni campos nuevos o no han sido afectadas o no son nuevas.
Las azules son las que han sido afectadas o son nuevas tablas incluidas. En este caso, todas son afectadas. Aquí tenemos la factura de cobro, compuesta por el código pedido, el código de cobro con el código de cobro, que es el número de factura, el código de empleado, que es el cobrador, la dirección en la cual se irá a hacer el cobro, que viene siendo la dirección del cliente, el código de tipo de cobro, ya sea total o parcial, total cuando se irá a pagar el total del pedido, parcial cuando es solo una parte, el monto que se ha pagado, la fecha que se realizó y el estatus, que ya sea en tránsito, cuando el cobrador se está dirigiendo a la ubicación del cliente o cobrado. Aquí una explicación muy precisa de lo que compone la tabla, donde el código cobro es la primera key de la tabla cobro, código empleado es una foreign key, y código del tipo de cobro también es un foreign key. Estos son los tipos de datos. Código cobro es integer, igual que código empleado, código de tipo de cobro, el monto es tipo flotante, tiempo, fecha y hora, y el estatus es ya sea, ya sea cero cuando se va a realizar el cobro, o uno cuando ya ha sido cobrado, que son los constraints, que son en este caso los constraints son para las referencias. Primer constraint, código de cobro PK, es para establecer que el código de cobro es la primary key de la tabla. Luego tenemos el código FK, que es para hacer la referencia a la tabla empleado mediante el campo de código empleado. Así va. También tenemos la del tipo de cobro, para hacer referencia a la tabla de tipo de cobro. Este tiene en total 2 índices, ordenado por fecha y ordenado por pedido. Para este caso utiliza la tabla intermedia entre pedido y cobro. También tenemos la tabla de factura de cobro, compuesta solo por pedido de cobro y código de cobro. Ambas son foreign case y enteros. Sus constraints son los mismos, referencia para el código para pedidos y referencia para el cobro. Su índice es el de ordenar por pedido. También está el tipo de cobro, compuesto por el código de tipo de cobro y una descripción, que viene siendo el nombre. Su único constraint es el de establecer el código de tipo de cobro como primary key. Y su índice es el código de tipo de cobro. Aquí está el trigger del que se había hablado anteriormente, que es el que se lanza al momento de que se haya realizado un cobro que debe procesar. Este verifica todos los cobros que se hayan realizado al pedido y el monto total del pedido. Si ya se ha pagado todo el pedido, ya cambia de estado de pago. Si no, sigue en espera. Los sistemas que han sido, bueno, los módulos que han sido afectados son en total del control de pedidos debido al monto pagado en cobros, ya que con este se pueden encontrar los estados del pedido. Aquí tenemos ya el segundo caso, el de incluir la categoría de problemas en el módulo de quejas y reclamos y manejar en un tiempo de espera de solución de cada uno de estos en base a estadísticas anteriores, incluyendo la descripción de cada problema con respecto a este promedio de espera. Cosas nuevas que se agregaron. Bueno, ahora en la ventana para mirar las quejas se puede ver la categoría. Ahora también existen más filtros, se pueden filtrar
debido a la categoría a la que pertenecen esas quejas. También en la pantalla para la creación de quejas se ha agregado un nuevo campo, que es tipo de problema o categoría de problema. Luego aquí tenemos la ventana para visualizar. Esta tiene el ID de la queja que se ha realizado, el usuario que la ha realizado, el encargado de trabajar con dicha queja, la fecha y el tipo de problema, además del contenido. Aquí está la opción de imprimir. También está el reporte de la queja, que básicamente tendría el número de la queja, el usuario, la fecha y la categoría, que es el tipo de problema, entonces la visualización también. También tendría el botón para imprimir, así que el reporte ya podría ser impreso también. Son los historias proceduras. Take time, básicamente se convierte la diferencia entre dos fechas, la fecha de inicio, que sería la fecha en cual se subió la queja, y la fecha final, que es la fecha en cual se finalizó, y lo transforma en número de minutos. Final date, que utiliza la fecha de inicio y un tiempo en minutos, un tiempo tomado en minutos para crear la fecha final. El procedure para la creación para la medición de la desviación estándar de todas las quejas de un tipo determinado. Este es código tipo de categoría de problema como parámetros. Y un procedure para medir la media de la duración de la solución del problema. Esto se utiliza para colocar a una categoría un tiempo medio de duración para encontrar su solución. Y se dispara cada que se haya actualizado una nueva queja, cada que se haya creado una nueva queja. Aquí están los condicionales. Condicional, una variable de tipo entero que se utiliza para diferenciar los tipos de búsqueda a realizar. Luego tenemos el código de categoría del problema, que esta variable es utilizada para, bueno, los históricos EDU, que es para realizar la medición de los cambios, por ejemplo el de media, y el del cálculo de desviación lo utilizo. Las otras variables son la de fecha de inicio y fecha final, que se utilizan para buscar cobros dentro del rango de ese rango de fechas. En este caso, una nueva tabla agregada sería la de categoría de problemas, tablas afectadas serían la de quejas y la de solución. Código, bueno, categoría de problemas, que está conformada por el código de categoría de problemas, que es su primary key, es el identificador de la categoría. La descripción, que es el nombre o descripción de la categoría. El tiempo estimado, que es el tiempo que se ha calculado sobre todas las quejas que se han realizado sobre esa categoría. También tenemos las quejas. Para abajo, para la tabla. Bueno, los constraints de la categoría de quejas es el de establecer la primera key código categoría de problemas. Su índice es por primary key, que es el código de categoría de problema. Ahora también tenemos la tabla de quejas, compuesta por código queja, categoría de problema, código empleado, que es el empleado encargado, user, que es el usuario que ha subido la queja, descripción, que es la descripción del problema, y la fecha, que es la fecha que se realizó. Aquí se señala el campo nuevo que se ha agregado a la tabla, que es el código de categoría de problema. De constraint está establecer el código que como primary key,
un nuevo constraint, que es el de establecer el código, la referencia a la categoría del problema, y otra que es para establecer la referencia al usuario. Sus índices son el de ordenar por primera que es el código de queja, ordenamiento por fechas y ordenamiento por categoría del problema. Luego tenemos aquí la solución, que esta tabla guarda la información de cuándo se ha solucionado la queja. Tiene el código queja como primary key, fecha de inicio, fecha final y el tiempo tomado. Aquí tenemos un constraint el establecer el código queja como primary key y la de referencia al código de queja de la tabla de quejas. Los índices son ordenar por código quejas, ordenar por fecha, por el rango de fechas y ordenar por el tiempo tomado. Estos son los números triggers. Este es el trigger que lanza una vez se ha registrado la solución. Este trigger se dispara y utiliza la stored procedure mostrada anteriormente para el cálculo de la media de la elección entre todas las quejas de esa misma categoría. Y lo establece como un nuevo tiempo estimado para la solución de dicha queja. Bueno, la categoría de problemas, estas afectan el control de quejas. Nuevamente, pues estas establecen una nueva forma de organizar las quejas. Además, bueno, como el siguiente punto. Luego está el tercer punto, es para en el mismo módulo anterior agregar una matriz de escalamiento del problema donde conste qué usuario debe intervenir cuando un reclamo determinado es el tiempo de solución. Esta es la matriz, este es el plazo por default, 48 horas. Cuando no se ha excedido las 48 horas, los responsables son del departamento de soporte. Cuando son superiores a 4 horas, cuando están entre 0 a 4 horas de más, es el mayor que está en turno en ese momento. Cuando están excedidos a 6 horas, será el manager operacional. Cuando ya han pasado 10 horas, la responsabilidad pasará al CTO. Y cuando han pasado ya 12 horas, esta irá a la dirección. No hay cambio de pantalla, ya que esto es un cambio de cosas que, bueno, este es un cambio de background, de backend. Algo que se ha agregado es una tarea que ocurre en la base de datos llamada Complexity Check, que chequea constantemente el tiempo transcurrido desde que se han publicado las quejas para luego actualizar quién es el responsable, además de reasignar el empleado encargado. En la base de datos, las únicas tablas afectadas son quejas y la nueva tabla, nivel de complejidad. Las quejas ahora se le agrega un nivel de complejidad que por default se establece en 1, que es para el soporte, además, que es para el de equipo de soporte, además de que el nivel de complejidad que está compuesto es por su descripción, el código del nivel, el tiempo excedido que debe tomar para que se establezca este nivel y el departamento que se encarga de ese nivel de complejidad. Bueno, aquí ya se ve mejor. Se ha agregado el campo de código queja, bueno, código level para identificar el nivel de complejidad. Se ha agregado el constraint para referenciar el nivel de complejidad y se ha agregado un nuevo índice para ordenar en ese nivel, según nivel de complejidad. También está la tabla de nivel de complejidad, donde
está el código level para identificar el nivel de complejidad, la descripción, que es el nombre que se ha dado, el tiempo excedido que debe tomar para que se haya activado, el nivel, bueno, las constraints son el de establecer el nivel como, el código nivel como primer key y el de hacer referencia al departamento y su índice de ordenamiento es por el código que con esta política se afectan todos los módulos administrativos, ya que estos se vuelven, todos se vuelven parte bueno, del módulo de control de cache. Este se vuelve un módulo que se encuentra en todos los demás módulos de procesamiento. Ahora continuamos con el siguiente caso. Bueno, el siguiente caso que dice es otorgar acceso a intermediarios de una empresa de seguros a un portal web de forma paulatina a discreción de personal autorizado. En cuanto a las pantallas, tenemos esta de aquí, que es donde se van a poner los accesos. Se incluye el programa y el módulo al que tendrá acceso ese usuario. También está el estado, que sería si está activo o inactivo ese acceso. También se incluye el usuario, que ahí van a tener los datos correspondientes a ese usuario para darle el permiso. Y en la tabla de permisos se incluye lo que son los permisos que se le van a dar. Se pueden seleccionar varios. Y esos son los que se va a permitir al usuario. En caso de darle del control total, se seleccionarían todos los casos. También, luego de que también tenemos la opción de poder buscar al usuario, como decía, entonces ahí van a aparecer una lista de los usuarios que se encuentran registrados en la base de datos para que lo pueda seleccionar. En cuanto a los storage procedures o procedimientos almacenados, aquí tenemos el de insertar o actualizar en la tabla de accesos, que recibe como parámetro el ID de usuario, el ID de permiso, el ID de programa y el estado. Y luego aquí pregunta si existe ese usuario, o sea, si existe un usuario con esas mismas especificaciones para entonces actualizar su estado de inactivo o activo. En dado caso de que no exista, pues entonces lo ingresa como nuevo aquí, la parte de insert. Luego de que termina eso, hace un select para mostrar los resultados. También hay uno que para buscar todos los accesos otorgados a los usuarios. En este caso, hacemos inner join con las tablas de acceso, la tabla de usuarios, la tabla persona, la tabla permiso, la tabla programa y la tabla módulos. Con este inner join va a traer informaciones de los usuarios, las informaciones correspondientes a la persona, las informaciones correspondientes a los permisos, como el permiso, su nombre, la descripción del mismo. También el programa, que tendrá el nombre, la descripción del programa, y el módulo al que pertenece el mismo programa también, con su nombre y la descripción. Y su estado. Ya en la parte de la base de datos, las tablas afectadas son la de permiso y la de acceso, que la de acceso tiene como clave foránea el ID de usuario, el ID de permiso y el ID de programa. También ahí tendría el estado, que lo que va a decir si ese permiso ya está activo o no. Y la tabla permisos, que es la que se creó, que ahí va a estar detallado todos los permisos que tendrá ese usuario. Y aquí podemos ver la tabla de usuario, la tabla de persona que se relaciona con ella para tomar los datos personales de ese usuario. Y la tabla de programas que está relacionada con la tabla de módulos para tener un control de todos los programas que tienen un módulo. Ya aquí en esta parte, los nuevos constraints sería la del acceso, que sería el constraint para usuario, permiso y programa, que serían foreign key, como les decía, y que no sean nulos, no permitan valores nulos. Ya en la tabla de permiso, el único constraint nuevo sería el ID de permiso, que sería primary key, y no permite nulos tampoco.
Ya en los nuevos campos serían los de las tablas correspondientes a acceso y permiso, que ya les mencionaba anteriormente. Los nuevos índices serían el ID de usuario, de permiso y de programa, que afectan a esos mismos campos en la tabla de acceso. Y en la tabla de permiso sería un índice de tipo primary, que sería de ID de permiso. Ya en la información que pueda afectar a otros sistemas, sería que con esta implementación ya se puede acceder al portal y solo se puedan realizar actividades que estén permitidas para cada uno de ellos. Esto significa que hay usuarios que no podrán acceder a ciertos módulos, por lo que ahí ya esa información termina afectando los módulos del sistema en el cual se va a intervenir. Siguiente caso. Luego estamos con el quinto caso, que es para controlar el seguimiento de cotización de una empresa de ventas de productos masivos. Este tiene que incluir los motivos de cada resultado, ya sea desestimación, venta, etcétera. Asignar esos motivos a un departamento que sea el responsable de este. Por ejemplo, el departamento responsable de cotizaciones que no se conviertan en ventas por el precio, incluyendo cada decisión realizada con el mismo vista de llamada, etcétera. Y los motivos asociados al resultado de la cotización. Bueno, primero tenemos la pantalla para la visualización de las cotizaciones. Aquí se ven la cotización de manera general. Aquí está el empleado del puesto que está haciendo la visualización, el departamento que pertenece, los filtros, aquí ya sean todos, o sea, es decir, que sean todos los departamentos, filtre todas las cotizaciones de todos los departamentos. Algo que se ha agregado es aquí el departamento, donde se muestra el departamento por el cual se ha realizado. Este es una pantalla para ya sea para buscar las cotizaciones que sean parte del departamento del propio empleado. Al igual, puede estar primero el empleado, puesto y el departamento que pertenece. Aquí los filtros son distintos, ya no es filtrar por departamentos, sino ya sea filtrar por el cliente o el encargado, o todos. Aquí el filtro por departamentos está por default, o sea, solo busca las cotizaciones del departamento al que pertenece el empleado. Aquí ya están para crear las cotizaciones. Primero se busca el cliente, se buscan los productos, se le asigna la cantidad que se va a realizar, el tipo de venta que por default es, bueno, el tipo de cotización que por default es venta. Aquí está el botón para quitar productos en caso de que se vaya a eliminar un producto. La opción de guardar o de imprimir y guardar para imprimir la cotización, el reporte de la cotización. Aquí es una ventana para ver la cotización. Bueno, aquí es como se ven las cotizaciones de manera individual. La cotización, el cliente que la realizó, el encargado, el puesto de encargado, el departamento, o sea, y el tipo de cotización. Además de la tabla con los productos, el total y la opción de imprimir. Primero tenemos un reporte de cotizaciones por departamento. Bueno, también por general, aquí se tienen una tabla por departamento donde se muestran las cotizaciones de ese departamento, además de la fecha. Ahora también está el reporte de cotización de manera individual, donde se muestra el día de la cotización, el cliente, el encargado, puesto, la fecha que se ha realizado la cotización, el tipo de cotización y el departamento.
además de la tabla de productos y el total. Un historial procedura afectado sería el de la obtención de las cotizaciones, donde se le ha agregado ahora nuevas opciones al filtro. Ahora se pueden filtrar debido al departamento, en caso de ser debido al departamento, al tipo de cotización. Como variable condicional está esta misma, el tipo COTI, que es la variable que se utiliza para determinar el departamento que se encargará de realizar, de realizar la cotización. Las tablas afectadas. Está primero el departamento de cotización, que se une por código de departamento y tipo de cotización. El tipo de cotización que está compuesto por el código de cotización, tipo de cotización y la descripción del tipo, la cotización que se le agrega ahora el campo de tipo de cotización. Esta está compuesta por el ID del cliente, del empleado, la fecha que se haya realizado, la fecha final, que es la fecha de entrega de los productos, el detalle donde se guardan los productos y la cantidad. Ya. Aquí tenemos una descripción de la tabla de cotización, código COTI, que es el identificador de la cotización, código cliente, que es la referencia al cliente, la fecha, que es la fecha en que se hizo la cotización, y la fecha final, que es la fecha donde se va a recoger. También tenemos el código empleado, que es el empleado encargado de esa cotización, tipo de cotización, que identifica, bueno, el tipo de cotización, el estado en el cual se encuentra la cotización. Constraints, está el de establecer el código COTI como primary key, el de establecer la referencia a la tabla empleado, cliente y tipo de cotización. Los índices son el de ordenar debido al código de cotización, ordenamiento por el cliente que haya realizado la cotización, ordenamiento por el empleado encargado o ordenamiento por el tipo de cotización. Luego tenemos la tabla del tipo de cotización, compuesta por lo que ya se ha dicho antes, tipo COTI, que es el identificador de la cotización, la descripción, que es el nombre de la cotización, del tipo de cotización, de constraints, el código COTI, para establecerlo como primary key, y de índice tenemos el ordenar por primary key, que en este caso es el tipo de cotización. Luego departamento de cotización, compuesto por el código de departamento y tipo COTI, ambas son foreign keys, que identifican sus respectivas tablas. Las constraints son para establecer dichas referencias. El primero, el código de foreign key, que hace referencia a la tabla de departamento mediante el uso del código de y tipo de foreign key, que hace referencia a la tabla de tipo de cotización a través del tipo de cotización. Los índices son ya sea ordenar por el tipo de cotización o ordenar por el código, ordenar por departamento. Un trigger es el del cambio de departamento, que se lance en el caso de que en el momento que se haya realizado una actualización, una cotización. Si el campo que ha sufrido cambios es el de tipo de cotización, entonces este reemplaza al empleado encargado por un empleado perteneciente al departamento que se encarga del nuevo tipo de cotización. La información que afecta a otros sistemas, bueno, a los módulos de trabajo de cotización, afecta a los demás departamentos, debido a que al llegar tipo COTI con filtros, se asegura que los demás departamentos solo reciban aquellas cotizaciones de las cuales ellos son encargados. Bueno, entonces, en el siguiente caso dice que
hay que controlar el flujo de documentos de solicitudes de préstamos en una institución financiera, incluyendo las posibles transiciones permitidas de una etapa y departamento a otro. En cuanto a las pantallas, tenemos esta aquí donde se puede ver el número de la solicitud, el solicitante y el estado en el que se encuentra esa solicitud, que en el caso de ejemplo ahí, sigue en verificación. También se incluyen los documentos que tiene esta solicitud, que para este caso sería carta de trabajo, carta de buena conducta, copia de la cédula y el estado financiero. Cuando se selecciona uno de ellos, aquí en la parte de movimiento sale por qué lugares de la empresa, en cuál departamento ha pasado, tanto el usuario que ha hecho el cambio y la fecha en la que se realizó. En este caso, la carta de trabajo en un principio pasó por el área de negocios, que es donde se hace la solicitud del préstamo. Luego pasó al área de crédito, que se encarga de verificar si es factible o no esa solicitud de préstamo. Y luego el área legal, que se encarga de llevar a cabo ya las partes de los papeles, los contratos y todo eso. Entonces también aquí se puede especificar el motivo por el cual se hace el cambio. No necesariamente tiene que ponerse, pero en dado caso de que requiera de alguna aclaración, pues se llena también esa parte. También le podría decir aquí que en el departamento actual, aquí en ese combo box, se puede seleccionar el departamento que se va a hacer el cambio. Por ejemplo, si está legal, podemos hacer un cambio a otro departamento aquí en ese combo box y registramos el cambio. Ya en la parte de procedimientos almacenados, tenemos uno que es para insertar y actualizar en la tabla de los documentos movimientos, que ahí es que se ve el movimiento que va a tener cada uno de los documentos. Recibe como parámetro el ID de documento, ID de departamento, ID de usuario, motivo, fecha y estado. Pregunta que si existe algún registro con esas mismas peculiaridades que se pasan por parámetro. En dado caso de que exista, lo que hace un cambio en el estado para que se cambie el estado actual de esa fase del paso de los documentos. Si no, se crea un nuevo registro donde se pondrá el nuevo estado en el que se encuentra ese documento y el departamento al que pasó. Ya en la parte de la base de datos, la tabla afectada es la de documento de movimiento, más bien la creada, porque en ese caso fue la que se creó, en la cual unía el documento, el departamento y también el usuario. Y también tiene el motivo, como decía, la fecha y el estado. Ya directamente en esa parte tendríamos un control del movimiento de los documentos a los distintos departamentos. También hay tablas que ya son de por sí creadas en el sistema, como son la de las solicitantes, solicitud de préstamos, que tiene todos los campos, también la del garante, la del oficial, la de los préstamos, el tipo de préstamo al que pertenece esa solicitud, también la tabla de personas, que es la que se encarga de proveer las informaciones personales de cada una de las distintas entidades que la necesiten. Y también la tabla de documentos. También hay una tabla de versus entre el documento y las solicitudes de préstamo para que lleven un control de todos los documentos que tiene una misma solicitud. Y aquí abajo podemos ver los nuevos constraints, que sería el de ID de documento, ID de departamento y ID de usuario. Cada uno de los tres es foreign key y no permiten nulos. Ya en los nuevos campos serían los de esa tabla de documento movimiento, serían esos los nuevos campos. En nuevos índices estarían esos tres índices, el de documento, el de departamento y el de usuario. Y en la información que afecta a los otros sistemas está que con este control ya se puede saber en qué departamento se encuentra un documento en específico relacionado a la solicitud de un préstamo, ¿verdad? Entonces, en los módulos que corresponden a esos departamentos se verá verificar que esos documentos están usándose o fueron usados en algún momento, ya que cuando pasan de un módulo a otro,
Ya en el otro módulo se debe de tomar en cuenta el documento que se pasó y verificar si se encuentra ahí o no. Y ahí se estipula si se está usando, si ya terminó de usar para pasar el cambio a otra fase. Entonces, en el siguiente caso está lo de documentar los gastos de materiales y uso de equipos industriales en una empresa de producción textil, incluyendo presupuestos y motivos de excedentes. Aquí está la pantalla que podemos ver que está el presupuesto de la misma. También ahí se incluyen los productos, que por ejemplo en ese caso serían t-shirt, medium, el precio que costó, el porciento en equipo y el porciento en materias primas. También está la fecha de inicio de esa producción, la fecha estimada en la que se vaya a entregar esa producción y la fecha confirmada de entrega, que es cuando se termina. También la expectativa de la cantidad que uno cree que se podría ya dar esa producción y el estado que en ese caso sería en curso. En cuanto a los excedentes, estaría el monto del excedente y también el motivo. En este caso sería por falta de materiales. Ya en otra parte, cuando uno selecciona alguna de esas aquí, en la tabla de presupuesto, sale un detalle de esa producción, en el cual, por ejemplo, el que está seleccionado en este caso, Teacher S, o sea, de Small, sale que de algodón se adquirieron 300 libras de algodón para cumplir con toda la demanda de esos t-shirts de ese size. Entonces la categoría sería de materia prima y el porciento de pérdida fue de un 10%. Ya entra en cuanto a los equipos que se utilizaron, está la máquina de coser, que la unidad es una unidad. Habían 50 máquinas de coser y pertenece a la categoría de equipo, entonces tiene 0% de pérdida porque directamente las máquinas no tuvieron ningún daño. Ya en la parte del proceso almacenado está la de insertar o actualizar en la tabla de presupuestos, que recibe como parámetro el presupuesto, la producción, el monto, el porcentaje del equipo y el porcentaje de la materia prima. Pregunta si hay un presupuesto que ya se encuentre con el mismo ID. Si se encuentra el mismo ID, entonces hace la actualización. En dado caso de que no, lo que hace es insertar uno nuevo. Y al final se imprimen los resultados de ese ID. Ya en la parte del diagrama de la base de datos, si Guillermo quiere comentar algo en base a eso, lo puede hacer. Sí. Las tablas afectadas son primero donde se ha agregado, bueno, los montos y el de producción. Tabla nueva que se ha agregado serían las del motivo por el cual se ha, y la de excedente, que son el excedente realizado que se ha tenido que pagar en esa producción y el motivo por el cual se pagaba. De más tablas tenemos la producción, que es la producción de un producto determinado. Esta tiene una tabla de detalle de equipos, que viene siendo el equipo de trabajo que es parte de dicha producción. Esta tiene el ID de producción, al cual pertenece, el ID del empleado, que es parte del equipo, y su rol en el equipo. También está el detalle de producción, que tiene tanto la materia prima como los equipos o maquinarias que se vayan a utilizar. También está la cantidad y la categoría para diferenciar uno de otro. Sí, también tiene ya la parte de los productos, que ahí aplicaría también los descuentos que tiene ese producto. Entonces también tiene la tabla de personas que es para los datos personales del empleado que forman parte de los equipos de producción, como ya bien contabas. Entonces, de las tablas afectadas, los nuevos constraints que surgieron fueron de la tabla de motivos, por ejemplo, surgió esa de I de motivos,
que sería una primary key que no recibe nulos, ¿verdad? En los excedentes se creó 3 constraints nuevos, el cual la producción, que es primary key, también es foreign key de la tabla de producciones, y de motivos, que es primary key, foreign key de la tabla de motivos, y el monto, que es primary key. Eso en la tabla de excedentes. Ya en la tabla de presupuestos, las dos nuevas constraints serían la de presupuesto, que sería primary key, no nulo, y la de producción, que sería foreign key, que tampoco recibe nulos. Ya en los nuevos campos, como le habíamos hablado, está en la tabla de motivos, la tabla de excedentes y la tabla de presupuestos. En la parte de los nuevos índices, la tabla de motivos tiene un índice de tipo primary, que sería de I de motivo. La de excedentes tiene 4 índices, 3 de ellos de producción, de motivo y de monto, y otro de tipo primary que incluye a los 3, porque los 3 son campos primary. También está el nuevo índice de la tabla de presupuesto, que sería el de I de producción, y un primary para I de presupuestos. Ya en la información que afecta a los otros sistemas, está que esto afecta directamente al módulo de ventas, ya que la producción que saldrá es la que se va a vender. Entonces, mientras mejor se manejen los presupuestos de las producciones, mayor será la calidad que tendrá el producto. Por eso es muy importante llevar un manejo de esta parte de los presupuestos y de los excedentes en la producción. Ya en el siguiente caso, el caso 8, se dice que incluye el local de una red de supermercados en la política actual de descuentos, que se rige hasta ahora por rango de cantidad comprada y tipo de cliente, siendo estos últimos campos la clave primaria de la tabla correspondiente junto al producto. Como en este caso, los cambios se dan en backend directamente en la base de datos, que no hay ningún tipo de cambio distinto en cuanto a la parte de la facturación, que es donde se aplican los descuentos en las facturas de ventas. Directamente lo que se procedió fue hacer cambios en la base de datos, más no presentar pantallas de los mismos porque no representaban ningún tipo de cambio en ese caso. En cuanto al procedimiento que se realizó para los descuentos, que sería insertado a utilizar en la tabla de descuento, recibe como parámetro el rango, el tipo de cliente, el producto, el nombre, la descripción, descuento, la fecha y el estado. Si se encuentra, pregunta primero si se encuentra un registro en la base de datos con esas mismas características, pues entonces que actualice. En dado caso de que no, que inserte. Y se inserta el descuento. Luego al final presenta los descuentos que se aplican directamente a esas características de rango, de tipo de cliente y de producto. Ya en la parte del diagrama de la base de datos, tenemos la tabla de productos de categoría, ¿verdad? Que esas son normales, esas no fueron afectadas. Tenemos la tabla de clientes y la de tipo de clientes, también la tabla de personas que se relaciona con la de clientes para traer la información personal de ese cliente. Y las tablas afectadas o las nuevas tablas también fueron la de los rangos y la de los descuentos. En rango tenemos el nombre, la descripción, también el mínimo y el máximo y el estado. O sea, el mínimo y el máximo sería el mínimo de compras y el máximo de compras en el cual se encontraría ese rango. Entonces, de ahí, si por ejemplo el valor mínimo son 500 pesos y el máximo son 3,000, cualquier compra que haga un cliente de algún tipo en específico que se estipule en la tabla de descuentos, que esté dentro de ese rango, pues entonces se aplicará para ese descuento en específico. Por eso también en la tabla de descuentos, como podemos ver, tiene lo del tipo de cliente, que era lo que se estipulaba en el caso de un principio, que tomará en cuenta el descuento en base al rango, al tipo de cliente y al producto, por lo que esas tres se vuelven claves primarias y también foráneas, porque están llamando a la tabla de productos, a la tabla de clientes y a la tabla de rangos. Ya entonces en los nuevos constraints tenemos lo de la tabla de descuento, que tendría el ID de rango, y el tipo de cliente y el tipo de producto. Las tres serían claves foráneas y no recibirían nulos.
También está la tabla de rangos que tiene ID cliente como primary key y ahí haría el cambio. Ya esos serían los nuevos cambios. En cuanto a nuevos campos, serían los de adoptar, los de rango y descuento. En cuanto a los índices, la tabla de descuentos sería el ID rango, ID tipo de cliente y de producto. Y también uno de tipo primary que incluye a todos estos, porque como son primarios las tres. Entonces también en la tabla de rango, el único índice sería el tipo primary, que sería el ID rango. Ya en cuanto a la información que puede afectar a otros sistemas o módulos, este afecta directamente al módulo de facturación, ya que ahí es que se usan los descuentos. También tenemos ya el caso de un sistema de ayuntamientos municipales para cobrar impuestos por letreros. En este se debe incluir el material en que está hecho el mismo. En una tabla en la que hasta ahora el impuesto se calculaba de tamaño en pies cuadrados. Al igual que en el caso anterior, como los cambios son de backend, en la manera en la cual se calcula el impuesto, no, no se van a presentar en pantalla, pues no hubo ningún impacto en ellas. Un dispositivo que se agrada es el obtener el impuesto del letrero. Como parámetro tiene el código de letrero. Esta calcula el impuesto de los letreros, se toma el material del cual está compuesto el letrero y calcula su coste en base a su tamaño y el coste del material. En el diagrama de la base de datos, bueno, las tablas no afectadas son el tipo de local y local, que es dueño del letrero y el tipo de letrero. Las afectadas son el impuesto de letrero, que está compuesta ahora por el letrero, el tamaño, el código material que se utiliza para obtener el costo por pie cuadrado del material. En la acción de tablas, aquí primero tenemos la tabla de materiales, que está compuesta por el código material, descripción, y el costo por pie del material. Las constraints son para establecer el código material como primary key y sus índices son por primary key, es decir, código material. El impuesto de letrero, que está compuesto por código letrero, que es el identificador del letrero, el código material, que es el identificador del material, el tamaño en pies cuadrados del letrero, como se tiene el código del letrero, como se pone en qué, para establecer la referencia, el código letrero, y también del código mate para establecer el código mate, como pone en qué. Estos se ordenan ya sea por letrero o por material utilizado. Bueno, esto afecta a la parte de cobros, que ahora una forma de calcular el impuesto, esto termina afectando ya el total de impuestos que deben pagar los locales. Siguiente caso. El siguiente caso es de un módulo para asignar enfermeras en una clínica y controlar quiénes pueden sustituir a alguien en caso de necesidad, en base a si ha manejado los equipos necesarios según el área donde se requiere. Para la búsqueda de sustitutos, en este caso primero se selecciona el departamento donde se requiere el sustituto, el puesto del cual se requiere y el empleado que se va a sustituir. Luego se realiza una búsqueda, la búsqueda revisa cuáles empleados han desempeñado el mismo puesto en ese departamento y el tiempo que ha realizado. Al final lo que regresa es el empleado, los años de experiencia que tiene en el puesto, los meses, los días y el tipo de sustituto. El tipo viene siendo de manera parcial si el sustituto no
no está dentro de o sea, no coincide en turnos con el empleado del cual se requiere el sustituto puede ser de manera parcial, pero si tiene coincidencia en turnos, el sustituto permanente. Luego botón seleccionar, que es para seleccionar el sustituto. Bueno. Aquí están los soportes. Primero está el, bueno, la segunda pantalla que es para, bueno, este es por puesto ya. Este es del empleado, se busca un empleado, se muestra la información del empleado, aquí se muestra el departamento en el cual ha estado, los puestos que ha realizado en ese departamento, las veces que lo ha realizado y el total de días, meses y años que ha durado en ese puesto. Dale para arriba. Esta ya es por puesto, se selecciona el departamento, el puesto y se realiza una búsqueda. Así se puede ver el desempeño de todos los empleados que han realizado este puesto en el departamento. Este filtra el empleado y años, meses y días que haya durado también se lo hacen imprimir. Aquí está el reporte de experiencia por puesto, donde se muestra el puesto, el departamento, la fecha de que se ha hecho el reporte, los empleados que lo han desempeñado el puesto y el tiempo que han desempeñado el puesto. También tenemos el reporte de experiencia general. Bueno, este es para buscar el reporte de experiencia de un empleado específico, donde se muestra el empleado, la fecha en que ingresó, la dirección del empleado, información personal, bueno, la fecha en que se hizo el reporte, los departamentos en los que ha estado, los puestos que ha realizado en dichos departamentos, las veces que ha realizado, que ha tomado el puesto y la experiencia que tiene. Aquí, historia de procedura y funciones que se han agregado. El primero es obtener la experiencia del turno, que es de tipo historia de procedura, que se regresa a un vector con el número de años, meses y días, además de un campo que especifica el último mes que desempeñó dicho puesto, de manera descendiente. Los parámetros que tiene son el código empleado, la fecha de inicio y la fecha final. Variables que utiliza son el máximo, el mes máximo, o el mes mayor, el mes menor, el día mayor y el día menor. Esto lo utilizan para los cálculos, por ejemplo aquí el año para calcular el número de años que ha durado. Toma la fecha el año de la fecha final menos el año de la fecha inicial. Para los meses toma el mes mayor entre las dos fechas y el mes menor de las dos fechas. Para calcular los días hace lo mismo, el número de días mayor y el número de días menor. Para esto están esas condicionales. La primera es para el cálculo de los meses del mayor y menor de los meses, que se pregunta si la fecha inicial, el mes de la fecha inicial es mayor al mes de la fecha final. Si es así, entonces el mes mayor es la fecha inicial, es de la fecha inicial, y el mes menor es el de la fecha final. Si no, el mayor es de la fecha final y el menor de la fecha inicial. Sí. Otra vez también aquí está la condición para el cálculo de los días, que es lo mismo, 10 de la fecha inicial mayor a la fecha final. Si es así, los días mayores son de la fecha inicial y los menores de la fecha final, y si no, al revés. Luego tenemos funciones en el código, que esta es para obtener el tiempo de experiencia de un empleado. Los parámetros son el código del empleado, el código puesto y el departamento al cual pertenece. Este regresa el tiempo total desempeñado por un empleado en determinado puesto.
El retorno está compuesto por la información del empleado, las veces que ha realizado y el año, meses y días que lo ha realizado. Variable que utiliza es una variable de residuos que lo utiliza para el cálculo de los días. Meses es una lista, la lista de los meses. Esta lista es una lista de un objeto compuesta por un identificador del mes y el número de días de ese mes. Las months, que también es una lista que va creciendo mientras más pasa el tiempo. Y table, que es la representación de lo que retorna el objeto, el historial procedure que se aplicó anteriormente. Aquí tenemos para el cálculo de los años, se hace en toda la sumatoria de todos los años que haya de la tabla. Para los meses lo mismo, al igual que para los días el residuo. Las veces es el número de veces, el número de filas que tiene la tabla, ya que es el número de veces que ese empleado ha desempeñado ese puesto. Primero está la primera condición, es una para igualar los días en 0. Esto es para cada fila en una tabla. En la tabla pregunta si el número de días es mayor al número de días, o sea, si el número de días que ha desempeñado ese puesto es mayor al número de días del último mes que desempeñó ese puesto. Esto es para aumentar así el número de meses, la variable de meses. Si es así, a residuo se le suma el número de días, es el residuo de menos los días del mes, y el número de días es igual a 0. Luego, si no, simplemente se agrega ese mes a las months, que es para utilizarlo más adelante. Luego aquí la segunda condición, que es para cada mes. Si el empleado, si el número de días es mayor al número de días de ese mes, se suma un mes. Y luego al número de días se le suma el número de días menos... Esto es ya luego de haber sumado el residuo, por cierto. Aquí no se muestra, pero luego de acabar el primer para, se suman los residuos al número de días. Luego, para cada mes en las months, o sea, para cada mes que el número de días no ha sido superior a los meses del último mes. Si sigue siendo superior a los meses a los de ese mes, se suma un mes y se reduce el número de días. Al final, la última condición es para, en caso de que el meses sean más de 12, si es mayor a 12, se aumenta un año y se le resta 12 a los meses. Luego está la siguiente función, que es para la obtención de sustitutos, que esta regresa a la lista de empleados que ha desempeñado un determinado puesto, ordenados por el tiempo que lo han desempeñado. Como parámetro está el puesto y el departamento, aunque no lo muestro ahí. Las variables que utilizan son la lista de puestos, un objeto de empleados, que es es el resultado de la función anterior, y un nuevo objeto llamado desempeño, que es la que se encarga de, en este se guarda el puesto, el año, el que haya durado ahí. El retorno es ya un objeto llamado empleado, con información del empleado, y el desempeño del empleado. Esta no tiene condiciones, lo único que hace es procesar los datos que recibieron de la función y colocarlo en los objetos convenientes. Bueno. Luego tenemos la de set substitute,
que es para establecer como parámetros el empleado del cual se está buscando sustituto y del tipo, en caso de que se quiera buscar ya sea uno que pueda hacerlo de forma permanente o uno que lo pueda hacer de manera parcial. Variable que utiliza es la lista de empleados, la lista de turnos para comprobar si tienen coincidencia de turnos y dos listas de sustitutos. La primera es para los permanentes y la segunda es para los temporales. Bueno, aquí tenemos las condiciones. Primero, para cada empleado de los empleados que se hayan retornado de la función anterior, pregunta si tienen coincidencias. O sea, para cada empleado en la lista de empleados, pregunta si tiene alguna coincidencia con el empleado que se está buscando. Si son coincidentes los turnos, entonces estos se agregan a la lista de sustitutos que pueden ser permanentes, si no, a la lista de sustitutos que son parciales. Luego, aquí tenemos, este es se utiliza la variable type. Para los distintos casos, type puede venir de tres maneras, 1, 2 o 3. 1 cuando solo se buscan los sustitutos permanentes, en este caso solo retorna los sustitutos permanentes. 2 cuando solo busca los parciales. Y 3 o default cuando lo busca todos. Aquí tenemos la base de datos, no hubo cambios, ya todas las tablas estaban incluidas. Tampoco no hubo nuevos constraints, solo las funciones que ya se habían mostrado anteriormente. Además de que, bueno, con estas funciones, bueno, los módulos que afectan, con estas funciones puede alterar gran parte del módulo de control de empleados. Pues estas no solamente aplican a los primeros, sino también aplican a cualquier otro puesto del que se le pueda requerir algún sustituto. Bueno, ya en el caso 11, dice que en un módulo bancario que asigna tickets a los clientes a su llegada, según vaya a caja o negocios, manejar que algunos clientes pueden ir a ambos lugares y no deben tomar otro ticket. Para este caso, se desarrolló una pantalla en la cual aquí se muestra la parte donde está la secuencia del ticket, la fecha y el estado del ticket, que en este caso sería en espera porque ya se había generado. Entonces, aquí está la parte de usuario que sale quién va a realizar a generar ese ticket. También está la parte del cliente, que aquí sale la información del cliente de cuál va a asignarse el ticket. Y aquí se puede seleccionar las distintas opciones a las cuales él podrá acceder con ese mismo ticket, que en este caso serían caja y negocio. Las dos están seleccionadas, por lo cual ese ticket vale para ambos sitios. Luego, cuando lo da a generar, lo que sale es este reporte con el ticket. Por ejemplo, en este caso, Banco García, el ticket generado, el número, el cliente, el usuario que lo generó, la fecha y a los departamentos que podrá asistir con ese ticket directamente. Entonces, en cuanto a los procedimientos almacenados que conlleva todo este proceso, está el de tickets versus departamento, que aquí se va a insertar en esta tabla, que sería insertar el ID del ticket, el ID del departamento, que son los que se reciben como parámetros en este procedimiento almacenado. Lo que hace es un insert directamente y luego revisa si se cumplió o no esa sentencia. Para eso utilizamos una variable llamada arroba resultados, que será igual a arroba row count, que lo que hace es que cada vez que se inserta un valor en la base de datos, te devuelve una sentencia. Si no devuelve nada, significa que no se insertó de la forma correcta. Por lo cual, aquí hacemos esa pregunta y si en dado caso el retorno fue satisfactorio, pues entonces lo que hace es que devuelve el registro que se insertó en la tabla para confirmar que eso fue lo que se insertó. Entonces,
en dado caso de que no se realice bien, lo que hace es que dice que no se actualizó correctamente. Ya en la parte de insertar, actualizar, en la tabla tickets, los parámetros que toma son el ID del ticket, el ID del cliente, el ID de usuario, el ID de estado. Pregunta si existe algún ticket con ese cliente y con ese ticket. Y luego, si existe, lo que hace es que modifique el estado. En dado caso de que no, pues se inserta uno nuevo. Ya aquí, entonces en ese caso, luego de insertarlo, imprime lo que se insertó directamente. Eso es lo que retorna el procedimiento almacenado. Ya en la parte del diagrama de base de datos, la tabla afectada fue la de tickets versus departamentos, asumiendo que ya, como decía el mismo caso, tenía la tabla de tickets, tenía la tabla de estados, tabla de clientes, tabla de usuarios, tabla de empleados y la tabla de departamentos. Entonces, la tabla que se afectó fue la de tickets versus departamentos, que es la que hace que se puedan tener varios departamentos por ticket. Ahí tendría ya una tabla foreana de ID ticket y de departamento. También se puso como clave primaria al campo ID cliente que se encuentra en la tabla tickets, por lo que sería una clave primaria compuesta entre ID ticket y ID cliente, que también es una clave foránea de la tabla clientes. Entonces, en los nuevos constraints estaría lo de tickets versus departamentos, como decía, y de ticket y de departamento, que serían claves foráneas, y la de tickets, que sería clave primaria de la tabla tickets. Ya en nuevos campos estaría esa tabla, la única de tickets versus departamento, que fue la que se agregó para cumplir con este caso. Y los nuevos índices serían los de ID ticket y de departamento, y uno de tipo primary, que es para ID ticket y de cliente. Ya en la información que afecta a los otros módulos, se concluyó que teniendo en cuenta que ahora un ticket puede valer para ir a dos departamentos distintos, se debe dar preferencia al cliente que cumpla con este requisito, debido a que mientras esté en un departamento se podrán seguir generando más tickets en otro. Significa que en el módulo de caja y en el de negocio se debe manejar que si el ticket del cliente es válido para ambos sitios, debe de pasar directamente al otro departamento sin importar el orden asignado a los otros clientes que iban solo a ese departamento. Eso lo que hace es que, por ejemplo, si yo llego al banco y me asignan un ticket, yo quiero ir también a caja y a negocios. Primero voy a negocio, ¿verdad? Con ese ticket. En dado caso que alguna transacción que quiera hacer ahí, entonces paso después a caja. Pero ¿qué pasa? Que en caja hay unos turnos ya que se están haciendo mientras yo estoy en negocio. Lo que hará es que en los sistemas de caja y el de negocio, esos módulos, deben de controlar que si tenían un cliente con un ticket que era válido para ambos departamentos, en caso de que ya termine ese turno en la parte de negocio, en ese caso, la parte de caja debe estar tiene que estar notificada de que ese cliente puede pasar directamente luego de que termine el turno que está vigente en caja, por ejemplo, sin importar el orden que seguía las de caja, que directamente solo pertenecían al departamento de caja, a ese módulo de caja. Entonces, ya en el último caso, que es el caso 12, en un taller de reparaciones, controlar la asignación del técnico recomendado para tipo de inconvenientes, aunque pueden haber algunos aspectos asignados a todos los problemas de un tipo de pieza en específico, dependiendo del dominio del mismo y la experiencia del tema. Las pantallas aquí sería esta, en el cual podemos ver las piezas, los inconvenientes, el técnico y la asignación. La parte del técnico, aquí podríamos también seleccionar el técnico que sea capaz para poder resolver los problemas y también que tenga experiencia con las piezas. En la parte de asignación sale el número de la asignación, una nota en el cual especifica por qué se le asignó directamente ese técnico esas piezas, la fecha y el estado, que en ese caso sería activo para poder registrarlo. Tiene un botón ahí de registrar. Cuando se selecciona una pieza en la tabla de piezas,
Entonces, en la tabla de inconvenientes se seleccionan los mismos inconvenientes que a lo que pertenece esa pieza. O sea, que por ejemplo, si yo seleccioné en este caso pastillas de freno, estamos hablando de automóviles, en la tabla de inconvenientes se van a seleccionar la parte de degastación de pastillas de freno y freno no funciona. Que en este caso, esos inconvenientes pertenecen a esa pieza del vehículo directamente. Entonces, también podemos ver que cuando uno le da a buscar en la parte de técnico, va a aparecer esta opción donde estará toda la lista de técnicos que pueden seleccionar para poder asignarle entonces esos tipos de inconvenientes que pertenecen a piezas, en este caso, a esos técnicos que uno crea que tiene la experiencia necesaria para poder intervenir con ese tipo de problemas. Ya en los procedimientos almacenados se encuentra la de buscar todas las asignaciones de técnicos a los inconvenientes. En este caso, se hace un inner join entre asignaciones, detalle de asignaciones, técnicos e inconvenientes. Entre esas cuatro tablas se hace un inner join para poder obtener los datos, por ejemplo, de la asignación, la nota, la fecha, obtener toda la información relacionada con el técnico, obtener toda la información relacionada con el inconveniente y el estado de esa asignación, si está activa o no está activa esa asignación. Luego tenemos otro procedimiento almacenado que es para insertar o actualizar en la tabla de asignaciones. En este caso, en la tabla de asignación tenemos lo de la nota y el estado. Directamente aquí pregunta que si existe esa asignación, lo único que va a modificar ya sería el estado directamente. En dado caso de que no exista, pues entonces la inserta en la base de datos y al final retorna la información insertada para que se confirme que de verdad se cumplió con esa inserción. Tenemos también otro procedimiento almacenado que es para insertar en la tabla de detalles y asignaciones, que en este caso recibe un parámetro y de asignación y de técnico y de inconveniente. También directamente lo que hace es insertarlo, por lo que procede luego de eso a confirmar si se realizó de forma correcta o no y hace un select que imprime la información con los parámetros correspondientes que se insertaron. En dado caso de que no se realice bien, lo que hace es que dice que no se actualizó correctamente. Ya en la parte de los nuevos métodos y funciones, tenemos el registro de las asignaciones, que en este caso tendríamos un método, en este caso el método está programado en C#, que se llama registro, recibe una colección que proviene de clases, tablas y asignaciones, que entonces ahí tendría una estructura, un tabloide, con la misma estructura de asignaciones en la base de datos. Luego está una lista de enteros que tiene la lista de los inconvenientes, tendría los IDs de los inconvenientes seleccionados y una variable con el ID técnico, que ahí estaría el ID correspondiente al técnico que va a ser seleccionado para esa asignación. Aquí dentro de un try-catch tenemos una sentencia que tiene un comando, una variable string, en el cual va a tener la ejecución en la base de datos. Aquí podemos ver que aquí lo que hace es un set, actualizar asignaciones, que es el método que yo les contaba ahorita, del procedimiento almacenado, y pasa como parámetro los valores correspondientes. Ya aquí crea un using de SQL conexión, que aquí estaría ya la conexión a la base de datos. Tendría otro using, que es para traer la opción de comandos de SQL, ahora en C#. Y también aquí pasaríamos cada uno de los parámetros a las variables correspondientes en la sentencia de arriba. Aquí podemos ver que asignaciones.id de asignación sería la variable de asignación, y así hace con todos los campos correspondientes a la asignación. Luego designa la conexión correspondiente aquí arriba al comando, luego lo abre, ejecuta el comando y luego lo cierra para que la conexión no se quede abierta. Luego de que termine ese using, ¿verdad? Ya tenemos la tabla de asignaciones, tenemos ya el registro hecho. Lo que procede ahora es
tal en la parte de detalles, por lo que hacemos un for each en la parte de id inconveniente, de lista de inconvenientes, para así cada uno de los inconvenientes que fueron seleccionados en la pantalla que mencionaba en un principio, vayan siendo actualizados, se vayan ingresando en la base de datos, en la parte de detalles, con el procedimiento almacenado que le hablaba ahorita, que es el detalle de asignaciones, que aquí tenemos el comando, pasamos por un parámetro, las asignaciones, el ID de asignación que pertenece a la tabla de asignaciones, el ID del técnico y el ID de inconveniente correspondiente. Y luego ejecutamos el comando. Eso lo va a hacer cuando me refiero a for each, para cada uno de los IDs que se encuentran en la lista de inconvenientes, pues entonces va a hacer ese recorrido. Ya directamente aquí, en la parte del catch, cualquier tipo de excepción que registre, va a decir que no se realizó correctamente y va a presentar el error. En dado caso de que no haya ocurrido el error directamente en el for each, sino que la parte de DS, que es el dataset que va a retornar con la información de si se completó o no, si es nulo ese valor, pues entonces no se realizó correctamente. Ahora, si DS tiene algún tipo de valor, significa que se realizó correctamente el método. Ya en la parte de las tablas, de la diagrama de base de datos, tenemos que se afectaron y se crearon también la tabla de asignaciones, la de detalle de asignaciones, la de inconveniente versus piezas. Las tablas que se quedaron normales fueron la de inconvenientes, la de piezas y la de técnicos, que directamente ya se estaban ahí. La de inconveniente versus pieza tiene el inconveniente versus la pieza, ya que una pieza puede tener varios inconvenientes. Entonces, en cuanto a los detalles versus asignaciones, detalles asignaciones, tendría la asignación y el técnico el inconveniente, para que así por cada asignación se encuentre el mismo técnico, pero para diferentes inconvenientes. Entonces, en la tabla de asignaciones estaría la nota, la fecha y el estado. Ya en la parte de técnico está la información correspondiente al técnico. Y cuando los nuevos constraints, estaría los de inconveniente versus piezas, que tiene el ID de inconveniente, el ID de pieza, que son claves foráneas y que no reciben nulos. También está la tabla de asignaciones, que tiene 3 constraints, que sería el de ID de asignación, de fecha y de estado, primary key, date time y bit, que no son nulos. En detalle de las asignaciones, también están los constraints de asignación y de técnico y de inconveniente, que los 3 son clave foránea y no reciben nulos. Ya en los nuevos campos están los afectados, que eran los de inconveniente versus piezas, los de asignaciones, los de detalles, las asignaciones, los detalles de asignación. ¿Verdad? En cuanto a nuevos índices, está lo de inconveniente versus piezas, lo de I de inconveniente y lo de I de piezas, esos índices, el índice de tipo primario de asignaciones, que es para I de asignación, y está el de la tabla de detalle de asignaciones, que tiene 3 índices, que es el de asignación y de técnico de inconveniente, que pertenece a esos respectivos campos. Y para finalizar, en cuanto a la información que pueda afectar a otros sistemas o módulos relacionados, se dice que haciendo este control para asignar técnicos a inconvenientes, se mejoraría el módulo de reparaciones con la presentación de los técnicos que tienen la habilidad necesaria para resolver los inconvenientes seleccionados en el mismo. También haría que el proceso se desarrolle más rápido y que los resultados sean mejores, ya que cuando se vaya a asignar se vaya a hacer una reparación que se requiera algún tipo de técnico, ya en el sistema tendremos detallado que un técnico en específico puede resolver esos problemas. Así uno puede hacer el trabajo más eficiente y mejor. Ya combinando con esta parte, terminamos también ya con toda la asignación completa del análisis detallado de impacto a los sistemas. Y nada, esto ha sido todo. Fue una presentación en la cual detallamos todos los casos, como uno lo planteó, como uno cree que se deberían aplicar en esos sistemas. Si quiere algo que agregar, Guillermo. Ya hemos terminado la explicación de los 12 casos. Ah, bueno.
Pues nada, pasen un feliz resto del día entonces. Gracias.